transmisión de Guerra de los Mundos, ¿sí? Que fue memorable. Había hecho una versión de Macbeth Voodoo con actores no profesionales negros de Harlem en teatro. O sea, era un personaje que había nacido para generar algún tipo de revolución. Y con El Ciudadano hace lo siguiente, es una ecuación muy simple para resumirlo. Toma todos los conocimientos adquiridos por la historia del cine hasta 1940, ¿sí? Lo pone todo en una única película y lanza la historia del cine hacia adelante. Obviamente, a su alrededor la gente dijo, pará, aprendimos todo esto hasta 1940, no nos mandes a la década del 60. Me das un ejemplo, porque si no se hace muy difícil. Sí, vos me decís, tomó todo lo que se sabía de cine hasta ese momento... Movimientos de cámara, posiciones de cámara, alturas de cámara, profundidad de campo, efectos especiales, efectos de cámara, flashback, formas de contar, punto de vista, todos los recursos, incluso humorísticos, que él fue tomando y aprendiendo de un montón de directores. Él fue un autodidacta, ¿sí? Se puede decir que en El Ciudadano él no inventa nada, que él copia todo, pero lo pone por primera vez todo junto en una única película y es, tal vez, la primera película oficialmente moderna del Hollywood clásico. Ok. A ver, otra pregunta. Si la vemos hoy, sí, ¿nos morimos del embole o sigue teniendo vigencia por algún motivo? ¿Por la historia? Porque digo, cuando vos me decís, usó efectos especiales que se usaban hasta ese momento, yo te garantizo que ya vi mejores. Yo te garantizo que no. A ver, entonces... Porque esos efectos especiales... Mirá que yo también la vi, ¿eh? Vos sabés que yo la vi. Esos efectos especiales están al servicio de la trama. No es que aparece, no es que baja una nave sobre la casa de Charles Foster Kane. O sea, es una cuestión de detalles que permiten que la imagen sea mucho más compleja. Los efectos especiales están como bastardeados como una idea de ciencia ficción exclusivamente, pero la verdad es que el efecto especial consiste en mostrar universos que no existen realmente y que se construyen para la película. Si no entendí, pero me corregís. Decís, hoy los efectos especiales se usan para revolear efectos especiales. Entre otras cosas. Entre otras cosas, porque yo te lo podría discutir con películas donde para mí se usaron bien. Por supuesto, pero las hay muchas. Que las hay muchas, pero en este caso, todos los efectos especiales... ¿Qué era un efecto especial en esa época? Y un efecto especial en esa época era por ejemplo, poner a varios personajes que no estaban compartiendo el cuadro, que estuvieran juntos en cuadro. Que estuviera él en un balcón al lado de Hitler, por ejemplo. O sea, eso era un efecto especial. Después lo usó Woody Allen en Selig, que lo toma de ahí, y por supuesto después lo utilizó Robert Zemeckis en Forrest Gump, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí se hace por primera vez. Y a nadie se le ocurrió hacer antes. Nadie reunió tantas cosas en una sola película. Vos me preguntás si la película hoy podía ser aburrida. Yo creo que hay un tema. Con esto de que los críticos la eligen como la mejor película de la historia del cine, cada vez que una persona se sienta a verla, siente un yunque sobre la espalda, como diciendo, tengo que ver esto. Y no es hacer la tarea ver El Ciudadano. El Ciudadano le pertenece a cualquier espectador que quiera disfrutar de una película dirigida por una persona que tenía 25 años. ¿No? Hay cada salame de 25 años en el mundo. Y este artista tenía la lucidez de a los 25 años no solo ver cuál era la trayectoria completa de la vida de un ser humano, sino incluso reflexionar sobre su propia vida. O sea, la tragedia del ser humano captada por un chico, porque era un chico de 25 años. Es una película... ¿Pero por qué decís que capta la tragedia del ser humano? Y porque ascenso y caída de cualquier persona. Ascenso y caída de cualquiera. Es decir... La infancia, la adultez, la vejez y la idea de pasar a la siguiente generación. En el caso de él, una terrible historia de soledad, que es la historia de ese personaje, ¿no? Gigantesco, multimillonario, que en realidad no tenía nada. Pero también es una película llena de vitalidad, llena de humor, una película con mucha ironía, ¿sí? Una película que tiene la capacidad de entretener, y yo lo digo de esa manera, no hay que dejar que los expertos o que los críticos se la lleven para su cueva, ¿sí? Que no sé, vale que la vea la gente. Tiene que verla la gente, porque es una película vital, es una película divertida, es una película apasionante, es una película para enamorarse del cine, que era lo que le había pasado a Orson Welles. Por último, ¿tenía una mirada política interesante del mundo Orson Welles? Orson Welles tenía una mirada política muy compleja del mundo, pero en realidad esa mirada fue asomándose después, cuando él empezó a dar conferencias por el mundo, cuando se empezó a comprometer en política, llegando incluso hasta la Argentina, para averiguar en qué andaba Argentina, ¿sí? Durante la década del 40, cuando Estados Unidos se empieza a preocupar por cuál es la situación durante la Segunda Guerra Mundial de, por ejemplo, Argentina. Aprovecho los minutos que me quedan para hablar de cine clásico. Si alguno se entusiasmó con la idea de volver a ver películas clásicas o de iniciarse en eso, me decís no cuáles son las mejores para los críticos, sino cuáles te parece que por su historia hoy todavía pueden emocionar o hacer reír, cuáles son las
mejores 5 películas de cine clásico que la gente este fin de semana puede ir a buscar, porque cuando van a buscar, viste que el estreno no está. Sí. Bueno, ¿cuáles? Mira, rápidamente hay películas que son infalibles. Cantando bajo la lluvia es infalible. Es infalible. Uno tira el DVD contra la pared y funciona. O sea, es una película impecable, ¿sí? La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock es una película perfecta. Es una película perfecta que le puede gustar a cualquiera. Vamos a poco. Cantando bajo la lluvia. Musical. Musical. Pero el mejor musical de todos los tiempos. Al que odia el musical, Cantando bajo la lluvia. Al que ama el musical, Cantando bajo la lluvia. No falla. No falla jamás. La pasás bien todo el tiempo. Siempre. Siempre. ¿Te dan ganas de bailar? No, sí, no te dan ganas de bailar. Bailás y bajo la lluvia. Mientras la ves. Sí. Otra, que estoy haciendo con el de libros, pero lo hice a propósito. Otra para tomar nota. La ventana indiscreta, de Alfred Hitchcock. Bueno, contame por qué. La ventana indiscreta y contarle a la gente que no la vio de qué se trata. Sí, es extraordinaria. Es un fotógrafo profesional que se rompió una pierna y está postrado en su departamento, hace mucho calor, tiene la ventana abierta y da al patio trasero donde hay otras ventanas abiertas. Tiene una novia que se quiere casar con él no se quiere casar con la novia, tiene dudas sobre si casarse o no y da la casualidad que todas las ventanas que tiene enfrente hablan sobre el matrimonio o sobre la soledad. Y él va observando ventanas como quien va al cine y aprendiendo algo, ¿sí?, a medida que va observando. Ahora bien, hay un matrimonio enfrente donde parece que el marido asesinó a la esposa. O sea que sus peores temores el tipo está se asoman en la ventana de enfrente. Con la pata enyesada. Sí, sin nada que hacer. Sin nada que hacer. Con una cámara de fotos. Sí, y como si fuera un homenaje al cine, yo no sé tanto. Es un homenaje al cine. Como si fuera un homenaje al cine, tiene en todas las ventanas que puede ver desde su lugar de lesionado, sí, historias. De matrimonios, de gente sola. Y le parece ver que hay un movimiento raro. Que hay una pareja que confirma sus peores sospechas sobre el matrimonio, digamos. Sí. Y tierra que... Y hay ambigüedades sobre qué pasa o qué no pasa. Pero en realidad es una historia de suspenso, realmente una excelente historia de suspenso, y además es una historia sobre los temores de una persona frente a la posibilidad de formar pareja. Y aparte es un homenaje al cine. Piensa de la siguiente manera. Uno alquila La ventana indiscreta y se está llevando, se lo venden en el colectivo. 3 películas es la idea. Por el precio de... Es para lo que te llamamos. La ventana indiscreta, 3 películas al precio de una. Sí, Tiene una de amor... Tiene una de amor, una de suspenso y una para los críticos. El homenaje al cine, la idea del cine, ¿no?, el metalenguaje. Otra. Esta es personal, muy personal, Río Bravo, de Howard Hawks. Sí, claro. Para mí es el manual de ética de Howard Hawks y el manual de ética del western. Me tenés que explicar en un minuto qué es un western, sí, en un minuto de qué se trata Río Bravo y en un minuto quién es Howard Hawks, que tiene su propia cuenta de Twitter, pero no es al que nos referimos. Exactamente. Un minuto, ¿qué es un western? El western es como, tomemos la mitología griega, por ejemplo, tomemos la obra de Shakespeare, es decir, el western es un género cinematográfico donde toda la experiencia del ser humano se puede resumir. Los westerns sumados dan la experiencia de toda la humanidad. Metafóricamente, es el género ideal para hablar de cualquier tema. Obviamente transcurre en el lejano oeste, en Estados Unidos, mayormente, pero no siempre. Pero casi siempre es ahí. Después de la Guerra de Secesión y antes de que empiece el siglo XX. Correcto. Río Bravo, la que recomendabas, ¿de qué se trata? Es un sheriff, ¿sí?, y sus amigos que han capturado al hermano del hombre más poderoso del pueblo, ¿sí?, porque ha cometido un crimen y lo tienen encarcelado y esperan a que llegue otro sheriff a llevárselo. Bueno, mientras esperan, están encerrados en la cárcel, ¿sí?, y el más poderoso del pueblo trata de liberar a su hermano y de matarlos a ellos. ¿Le contás a la gente en un minuto la escena de la moneda? ¿La escena de la moneda? El borrachín que le hace... Bueno, al principio de la película, la película empieza... Como una película de tiros puede transformarse también en otra cosa. La película empieza con una escena sin diálogos donde hay un personaje que es Dean Martin que arranca borracho, decrépito, ¿sí?, y todos le tiran monedas a la escupidera como símbolo máximo de la humillación. Cuando él, en una escena, porque quiere un trago, pide una moneda y se la tiran a la escupidera, cuando la va a agarrar aparece la bota de otro hombre, que es nada menos que John Wayne, y patea la escupidera y lo mira con desprecio, como diciendo, mirá lo que te convertiste. Eso en realidad es un tema hawksiano, que es la amistad masculina, el honor y las segundas oportunidades. El personaje del borracho se va a reivindicar, ¿sí?, y la amistad que tiene con su amigo es lo que de alguna manera lo va a salvar. El tema favorito de Howard Hawks, aparte de la amistad masculina, es el profesionalismo.
y ambos demuestran ser profesionales y ser éticos y coherentes con lo que se han postulado como personas y en este caso como profesionales. ¿Qué otra película del mismo director se pueden ver que ya nos tenemos que ir? Bueno, si quieren pasarse a la comedia, puede ser La Adorable Revoltosa, o El Deporte Favorito del Hombre, y si quieren mantenerse en el western, Río Rojo, por supuesto, es otra obra maestra de Howard Hawks. Dije 5, no llego. Una más. Una más. Bueno, entonces... Qué bello es vivir. Qué bello es vivir, Frank Capra, pero déjame que vaya por un costado. Vos, El hombre que mató a Liberty Balance, de John Ford. ¿Sí? ¿Quieren saber qué es el ser humano? ¿Quieren saber algo de la vida? Ven El hombre que mató a Liberty Balance y después empiezan a hablar. Así de simple. Es la vida en una sola película. Repetí ahora el nombre más despacio que... El hombre que mató a Liberty Balance, dirigida por John Ford en 1962. Santiago, muchas gracias como siempre por venir y por un servicio que hace en Twitter. El tipo en Twitter te va contando todo el tiempo qué películas dan en el cable y si es bueno o no. Dice, che, mira, van a estrenar esta, mirala por esto. ¿Cómo es tu tweet? @SanGarciaCine. San García Cine. Ahí está. Señores, nosotros mañana...